me toca nuevamente presentar a Cristina, y digo que nuevamente porque ya se está convirtiendo en un hábito. En los últimos 4 años o así debo haber presentado unas 4 o 5 veces. Se me están acabando los argumentos inteligentes. Afortunadamente Cristina es más inteligente que yo, entonces esta conversación no decaerá por falta de estímulo y alimento, pero para mí siempre resulta un enorme placer traer a una de las grandes ferias que realizamos a lo largo de estos años en la Ciudad de México a Cristina Pacheco. Además está ligada a Azcapotzalco, ¿no? ¿Viviste por aquí alguna vez en tu vida? Sí, me lo sospechaba, es Chintolola de Medias. Es como muy atractivo. Cristina ha resultado ser a lo largo de estos años una voz que recoge una y otra vez las historias perdidas en la sociedad, siempre de abajo hacia arriba, siempre con una gran ternura hacia las gentes que narra, siempre con una gran disposición a encontrar lo sorprendente, lo mágico, lo maravilloso en la vida cotidiana de una señora que vende gorditas, de un señor que es pajarero o de alguien que trabaja en pompas fúnebres. Es capaz de la variedad infinita de aproximaciones a los mexicanos comunes y corrientes. O sea, ustedes, yo, los que aquí estamos, en una sociedad que tiende de una manera verdaderamente perniciosa, yo diría incluso desagradable, a ilustrarnos a partir de las figuras del poder, de los triunfadores, de el deportista que pasa de ser mediocre a ser genial, del el político encumbrado que luego se le descubren 30,000 trapacerías, negocios turbios, conexiones puercas con el mundo del crimen, el narco, el abuso del poder, de la actriz mediocre de televisión que se vuelve reina por un día de los corazones inexistentes. En una sociedad que premia el triunfo, Cristina insiste una y otra vez desde su página en La Jornada y desde sus libros en contarles las historias de otro tipo de triunfadores, de los triunfadores que no tienen brillo, no tienen aura aparente, sino que son los sobrevivientes de una sociedad sometida a 1001 tensiones. Esta vocación popular, populista dirían tus enemigos, Cristina, y mi pregunta siempre es, si nosotros somos populistas, ¿ellos qué son? ¿Antipopulares? ¿Sí? Esta vocación de ir hacia abajo, esta vocación además sostenida, permanente, y repleta de riqueza, está fundamentada en un oficio literario periodístico que la ha acompañado muchos años. Varias veces le hice la pregunta de, bueno, ¿y qué tanto hay de periodismo en los cuentos que cuentas? ¿O qué tanto hay de periodismo que luego se convierte en ficción? Y me quedé sorprendido muchas veces con la pregunta, porque reconstruye también en la minucia y en el detalle que uno tiene la sensación de que está frente a un oficio que tiene una fuerte regambre, presencia periodística, y encuentra que sí lo está, pero también está con una elaboración literaria de tal manera que lo que está haciendo es ficción y no lo es. Está a mitad del terreno. Siempre me da curiosidad este espacio donde te mueves, ma. Cuéntanos un poco tú, que lo cuentas muy bien. Bueno, lo primero que les quiero contar, lo primero que les quiero decir es que agradezco mucho su presencia en este lugar, que es entrañable para mí. Efectivamente, aquí crecí. Me encanta la idea de haber sido vecina de Azcapotzalco, pero sobre todo, aquí estudié. Mi casa estaba en Tacuba y caminaba de Tacuba a la escuela que está muy cerca de aquí, que es la José Arturo Pichardo, y de la cual he contado infinidad de historias que parecen irreales, porque el lugar donde
era mi escuela, es la casa más hermosa que recuerdo haber visto en toda mi vida. Desde luego, como tantas cosas en la ciudad, la destruyeron para levantar un infame edificio que parece una caja de zapatos, pero sigue siendo escuela. De esa escuela, de aquella que yo recorrí tantas veces, que era un sueño, quedan restos de unos fresnos, creo que 3 o 4 troncos y nada más. De lo otro no queda nada, y cuando les digo lo otro, les hablo de un jardín enorme, de fuentes, de escalinatas, de sótanos, de lugares misteriosos de la casa que nunca pude saber a quién había pertenecido o de quién era. Se supone que alguien la donó precisamente, que había sido una casa de campo de Azcapotzalco y que alguien la donó para hacer escuela. No sé quién haya sido ese benefactor, pero creo que todos los que fuimos a esa escuela le tenemos que agradecer una cosa: nos acercó a la belleza, una belleza que en nuestras condiciones de pobreza, debo decirlo, era absolutamente inalcanzable. En el lugar donde yo crecí, ¿dónde iba a haber un cuadro? ¿Dónde iba a haber un fresco? ¿Dónde iba a haber un vitral? ¿Dónde iba a haber una escalera majestuosa? En ninguna parte, solo en ese lugar. Ese lugar se quedó en mí, es parte de mis sueños y es parte de mis historias. Desde ahí muchas veces las cuento. Dice Paco que llevo muchos años contando de abajo para arriba. No sé si de abajo para arriba, Paco, simplemente contando. Curiosamente, dentro de 3 o 4 días, el día 10, mi programa Aquí nos tocó vivir cumple 39 años de transmitirse ininterrumpidamente. Sí, el aplauso lo recibo con gusto, pero no es para mí. Es para todas las personas que me han dado su testimonio desde el primer día que salí a la calle con una cámara en busca de personas reales. Quería yo trabajadoras, seres que hubieran vivido la vida normal, la que todos vivimos, esa que implica salir por el agua, ir a la lechería, ir al mercado, hacerse cruces con el dinero, pensar cómo organizar la casa. Esa era la vida de todos los días. Y la encontré semana a semana durante 39 años. Hay cosas de las que no estoy orgullosa, otras sí. Y estoy orgullosa, por ejemplo, de nunca haber faltado a mi trabajo. Nunca he dejado de asistir un jueves al lugar donde me propongo ir para encontrar a alguien. Y ha sido tan grata la experiencia como esto. Ahora me encuentro a personas adultas que me dicen: cuando yo era niño, yo estaba brincando en la cama cuando usted estaba entrevistando a mi papá o a mi mamá, que eran zapateros y tenían un taller en la casa. Eso me da una alegría inmensa. Me hace ver que el tiempo pasó. Efectivamente, no tengo la edad, ni pretendo tenerla, que tenía hace 39 años cuando empecé mi programa. Pero entonces me faltaba mucho por saber, me faltaba mucho por conocer, me faltaba mucho por vivir. Y entonces no sabía también que lo que viene después es siempre lo mejor. No sé cuánto después, entre comillas, voy a tener, pero les puedo asegurar una cosa: voy a seguir dedicándolo a contar mis historias. Primero a escucharlas y luego inventar las mías que tienen que ver con lo que he vivido, con lo que he escuchado, y por supuesto se relacionan mucho con las personas que ya no están conmigo físicamente, pero que siguen siempre. Como se acerca el Día de la Madre, cada año, quiéralo o no, se impone el tema de hablar de la mamá. Hablar de la mía es un orgullo, es un tema infinito. Es una mujer a la que admiro y admiraré siempre por su valor, por su entereza, por su capacidad de luchar y de sobreponerse a las más grandes adversidades. Cuenten ustedes las que quieran, todas las que ustedes inventen o imaginen estuvieron en su vida. Sin embargo, nunca perdió la sonrisa, ni la generosidad, ni el afán de cambiarnos la vida difícil contándonos sus historias. Hoy estaba justamente terminando lo que voy a dedicarle el domingo. Fue una mujer que, como tantas otras, pues vivió ignorándose, sin saber quién era, sin haberse realmente visto en el espejo, sin saber de lo que era capaz. Sin embargo, era capaz de transformarlo todo con un gesto, con una sonrisa, con un impulso.
La recuerdo siempre con la misma ropa, no tuvo mucha, y sé que siempre me decía, qué bonito ha de ser sentir la seda. Yo siento la seda. Tengo vestidos de seda que, ¿cómo puedo decirlo? Me pongo en su nombre y me alegra, y me imagino que ella los hubiera lucido muchísimo más, porque era una mujer realmente encantadora. Pero de lo que quiero hablar no es de eso. Lo que quiero reconocer en el texto que estoy escribiendo acerca de ella, que es desde luego mitad realidad y ficción, porque el pasado siempre es una ficción finalmente, es como siendo una persona tan despojada, tan desprovista, tuvo el mayor de los dones. Fue una mujer profundamente amada. Quienes fuimos sus hijos, mis hermanos todos han muerto, la quisimos tanto, pues que no puedo decirlo. Pero hubo un hombre que la quiso más que nadie. Y ese hombre era mi padre, un hombre campesino que llegó a la Ciudad de México buscando trabajo e intentó encontrarlo aquí en la refinería de Azcapotzalco. Nunca había sido obrero, nunca había trabajado bajo techo y jamás, y esto lo llenaba de orgullo, jamás había tenido más patrón que las estaciones que determinan el trabajo en el campo. Ese hombre vivió tan enamorado de esa mujer que no tenía ningún vestido de seda, ni nada por el estilo, que murió 3 semanas después de que ella falleció. ¿Por qué? Le dijimos, papá, ¿por qué te abandonas? ¿Por qué te dejas? ¿Por qué no quieres vivir? Decía, ¿cómo voy a poder vivir si no tengo la compañía y sobre todo si no tengo las historias que ella me contaba? Yo creo que es la mejor lección de mi vida, la más dura también, para entender para qué sirve la literatura. La literatura, la más pobre, la más pequeña, la más insignificante, la que no quiere ser famosa, la que se escribe o escribimos todos los días, sirve para hacer un poquito mejor y más profunda la vida de todos los días. La que comienza a una hora, a lo mejor con el tañido de las campanas, y termina a otra con el rugido de un claxon. Entre un sonido y otro está la vida de todos los días. Ustedes dirán, es insignificante, ¿qué valor tiene ir aquí y allá? Todos hacemos lo mismo, sí, pero cada quien lo vive de diferente manera. Y algo muy importante, este día que estamos viviendo jamás regresará. Es único, es valioso y hoy, al menos esta hora, es mi tesoro porque estoy con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hay un gran poeta que dijo: la voz del pueblo es la voz de Dios. Yo, que soy un ateo convicto y confeso, sí creo en la frase. Sí creo que si existe una voz superior que está alrededor de todos nosotros, es la voz de lo colectivo, de los unidos por el mismo cielo, la misma tierra, los mismos problemas, y donde construimos quizá una de las claves maravillosas de la Ciudad de México, que es la clave de la solidaridad que tantas veces se ha puesto a prueba y ha triunfado. En ese sentido, quiero muchísimo a Cristina por eso, porque ha asumido como tarea fundamental en su vida transmitir estas voces, que no son una, son muchas, y que además demuestran que cada pequeña historia tiene su pedazo de magia, su pedazo de sorpresa, su pedazo de inusitado, que no se agota el hablar de estos temas jamás, que la variedad que ofrece una ciudad de pasados históricos, pasados familiares, pasados regionales, historias personales, caminos de vida, en el mundo de los que trabajan para vivir y no viven de los que trabajamos para vivir, esta aproximación es verdaderamente notable y poderosa. Pero siempre uno tiende, cuando habla con Cristina, a ignorarla a ella porque es la portavoz y a irnos hacia las historias que cuenta. Y de repente me hago preguntas que nunca te había hecho. ¿Eran muchos hermanos ustedes? ¿Cómo demonios entraste primero al periodismo? ¿Cómo el periodismo se volvió
no se volvió porque lo sigues ejerciendo, pero ¿cómo se combinó con esta especie de narrativa de lo cotidiano? Cuéntanos un poco de tu… No hay demasiado que contar. En realidad no sé cuántos hermanos tuve. Mi mamá se sentía avergonzada de que hubieran muerto tantos, por una razón, porque en el rancho, debido a las condiciones insalubres que había, los niños se morían prácticamente al nacer. Alguna vez, pero con mucha discreción y casi avergonzada, insisto, me dijo es que a veces teníamos que enterrarlos en cajas de zapatos porque no había para más. Creo que fuimos 18, yo fui la última, no lo sé exactamente, pero a los que sí conocí fue a los 4 hermanos mayores que yo. El mayor era muchísimo más grande que yo, era un hombre muy inteligente, muy desafortunado, fascinante diría yo, que terminó su historia de una manera trágica y triste a raíz de la muerte de mi madre. La muerte de ella lo destrozó todo, fue como una bomba que estallaba en el medio de la familia. Era difícil no verla, no escucharla, y más difícil era verlo a él solo, sentado, repitiendo cosas o conversaciones que había tenido con ella, oyendo a los lugares donde había estado con ella o buscando el hotel donde había sido su noche de bodas en Querétaro, un hotel que por supuesto ya no existía. De mis hermanos tengo muy bellos recuerdos, difíciles, eran hombres difíciles, la verdad, sí eran difíciles. Fueron mal educados como muchos hombres de la generación de muchos de ustedes, lo hicieron creer que ser hombre era mandar a toda costa, beber, golpear, gritar, pelearse. Pero yo no los reprocho, no les reprocho nada. Me ayudaron a entender muchas cosas y me ayudaron a algo maravilloso que les quiero contar en secreto. Como fui la última y la más pequeña y fui una niña de verdad muy poco afortunada, sí fui una niña fea, sí, es la verdad. Sí, era una niña de veras, Paco. La pobreza deja manchas en la cara y cosas, ¿no? Entonces, como mis hermanos eran tan mayores y estaban tan fascinados con mi mamá y mi mamá con ellos, que se pasaban todo el tiempo hablando con ella, conversando con ella, platicándole sus problemas, y de mí no se acordaban mucho, porque además no crecía nunca, y no crecí mucho más. No levantaba del suelo casi nada. Entonces es muy fácil cuando eres chaparrito y es formidable meterte debajo de los muebles, ponerte en un lugar donde nadie te vea, donde literalmente nadie te vea. Y cuando eso ocurre, yo he escrito un cuento para niños acerca de eso, eres de una libertad, gozas de una libertad y de una impunidad absoluta. Ves lo que nadie quiere que veas. Y escuchas lo que nadie quiere que escuches. Y un día me harté de que nadie me tomara en cuenta y de pronto con todo lo que había oído y había visto amores, en fin, detrás de las puertas y cosas de esas, que un día me harté e inventé una historia. Hice un relajo tal que los hermanos resultaban los amantes y los tíos resultaban los hijos. Y fue un desastre espantoso que además conté. Dije que yo había visto todo eso y mi mamá me dijo, pero ¿cómo nunca me habías dicho esto, niña? ¡Qué barbaridad! Esto es gravísimo. Entonces cita a la familia y me preguntan, bueno, a ver, nombra a quiénes son los personajes de lo que tú contaste. ¿Cómo nombrarlos? Si yo lo inventé solo de lo que había oído. Había hecho una mezcolanza torpe y sin mala fe, pero simplemente para que alguien me oyera, porque estaba cansada de que no me escucharan nunca en mis historias, en mis necesidades de quiero un cuaderno, o necesito comprar un dulce, o quiero comprar un dulce, o no me invitaron a una fiesta infantil, cosas de esas. Pero entonces la familia se congregó a preguntarme, bueno, pero y fue importante durante como 20 segundos hasta que me rompieron la boca por habladora, naturalmente, sí, pero alguien me oyó. Y alguien me vio y entendí que hacer una historia, aunque fuera tan truculenta y perversa involuntariamente, porque ni sabía cuáles eran las relaciones que podía haber entre unas parejas y otras, te digo, debo haber tenido 6 años, cuando mucho. Entonces se me quedó la idea de contar historias, pero no historias como esas, sino historias como las que contaba mi mamá, a partir de un hecho tan insignificante como un vaso de café,
una ropa tendida en el tendedero, un vecino fallecido o accidentado en la refinería de Azcapotzalco. Acerca de eso ella contaba muchísimas historias. Vivíamos muy cerca de la refinería y siempre que había, y la escuela también estaba cerca, mi escuela, lo digo como si fuera mía realmente, pero es que es mía. Y ahí oíamos la sirena de la refinería cuando había accidentados, explosiones. Eran graves. Los maestros salían de las clases, a los niños nos mandaban a guardar en lo más profundo de la escuela, pero nuestros padres salían corriendo por la avenida Azcapotzalco a amparar a las personas heridas. Algunos no solamente eran heridos, fallecían, pero otros llegaban con la piel desprendiéndose a causa de la explosión. Y luego los veíamos desaparecer. Y mi mamá muy delicadamente nos decía, ya va a regresar don fulano de tal, no digo su nombre porque sé que tal vez viva por aquí su hijo, no sé, se llamaba Ignacio, no recuerdo el apellido, no lo voy a mencionar. Ya va a regresar don Ignacio, pero cuando venga, no se le queden viendo, hagan como si nada. Ustedes le dicen buenos días don Nacho y se siguen, no se detengan. Pero era muy difícil hacer eso, era otra manera de ficción, porque don Nacho era un monstruo espantoso. No tenía orejas, los ojos eran unas membranas rojas y las manos eran así. De haber sido un hombre muy alto, se había convertido en una persona sumamente pequeña. Y ya no nos hablaba, murmuraba cosas que nadie entendía. Ese tipo de cosas hacía mi madre. Y sobre el aspecto de don Ignacio, hacía que perdurara el otro Ignacio, el de antes. Y aunque don Ignacio nos asustara tanto, porque sí me asustaba, sobre todo cuando lo encontrábamos por la tarde, le decíamos como si no hubiera pasado nada. Qué maravilla, buenas noches, que le vaya muy bien. Y el hombre, insisto, nos contestaba con un murmullo que debe haber tenido mucho de dolor, mucho de desesperanza y mucho de decepción. ¿Qué habrá pasado con ese hombre? No lo sé. Pero lo que les voy a contar es cierto. Nuestra vecindad estaba poblada por muchas familias, creo que éramos 30 o algo así. Pero había otras vecindades cercanas, famosas, y lo digo sin burla ni mucho menos, porque vivían boxeadores famosos, porque vivían unas prostitutas muy guapas, porque vivían ladrones célebres que eran muy generosos con nosotros, eran ladroncillos, nos regalan 5 centavos, 10 centavos para que compráramos dulces. Sí, todas las vecindades tenían un boxeador, un aspirante estrella de cine, una prostituta bella, pero nadie tenía un quemado como el nuestro. El quemado se llamaba Nacho y era para nosotros como un santo que nos daba una especie de muy extraño y morboso privilegio, el de ser únicos en un barrio perdido. Muchas gracias. Bien. Me producen ecos continuamente. El mejor poeta de mi generación se llama, espero que esté vivo, Alejandro Sendejas, y dejó de escribir a los 40 años porque dijo ya no tengo nada más que contar, pero tenía un hábito muy peculiar para todos nosotros que lo contemplábamos, que era escribía poesía en las azoteas, y entonces cuando no lo encontrábamos, lo íbamos a buscar, estaba en la azotea, pensando poemas que luego escribiría. Y a la pregunta obvia de Alejandro, ¿qué ves aquí? Él decía, es que ustedes no lo ven, pero es maravilloso. Y tenías que ponerte a intentar ver con sus ojos lo que veía. Veía la ropa tendida moviéndose, veía a los niños jugando en las azoteas, era una colonia de clase media baja, entonces veía a las sirvientas lavando ropa, veía a los que subían y cambiaban los tanques de gas, veía el flujo cotidiano de la Ciudad de México, pero desde arriba. Y siempre me fascinó esta idea de que los buenos poetas y los buenos narradores ven desde puntos de vista que uno no tiene el mundo. Con Cristina, cuando la leo, me pasa lo mismo, que es, yo pasé por esa esquina también y no vi lo que vio, ¿no?
porque no solo está en un montón de esquinas, o sea, Cristina sale a la calle con regular, singular, profunda y profesional alegría, sino que además ve mejor de lo que uno ve. Esto es oficio, y yo sé que a veces no te gusta mucho hablar del oficio, y te aprieto porque hables del oficio, pero entiendo muy bien esta especie de, viene desde mi madre, viene desde mi vocación de si cuentas historias, eres real, el que cuenta historias adquiere una realidad por poder contarlas, sucede desde los tiempos de las cavernas, de la narración en torno a la hoguera, pero también hay una construcción profesional larga, ¿no, Cristina? O sea, no es el burro que tocó la flauta, maldita sea, me aburro de decirlo a los jóvenes que quieren escribir y que les dices, no, es que la intuición, la imaginación, no, son horas nalga, horas sentado dándole a la tecla, escribiendo, reescribiendo. Hay eso que se llama oficio, que es un proceso de aprendizaje, contradicción, de búsqueda de las palabras. Y tienes un oficio muy hecho por muchos lados, ¿no? De periodista, fuiste correctora mucho tiempo, ¿no? Lo cual te ayuda a tener un dominio del lenguaje, sobre todo destazando lo que escriben otros o revisando. Y tienes una vertiente periodística que te hace ser observadora muy aguda. Me encanta la visión generosa de Paco. No era correctora, era secretaria. Mi oficio, lo bendigo, me parece el trabajo, es un trabajo muy importante para la que sea secretaria, mis respetos, porque es un trabajo muy difícil. Mi oficio consistía como secretaria en, imagínense qué privilegio, recibir nada más ni nada menos las colaboraciones de todos los escritores que participaban en la revista de la universidad. Entonces mi oficio consistía en pasar en limpio los textos de Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Rubén Bonifaz, Carlos Valdés, José Emilio Pacheco, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, cuando uno pasa un texto, no una, sino muchas veces, porque yo tenía muy mala escritura, no sabía escribir a máquina y aprendí, uno ve cómo está hecho ese texto. Y es una lección de escritura formidable. Realmente yo lo agradezco. A esa tarea debo mucho de mi muy pequeño aprendizaje. Me hubiera gustado aprender mucho más y más rápido. Mis lecturas han sido muy caóticas, muy desordenadas, me he dejado guiar simplemente por el instinto y luego, afortunadamente, tuve como guía, pero no un guía pedante ni chocante ni que pretendiera hacerlo, a José Emilio, que de pronto me decía, ¿por qué no lees esto? Te va a gustar tal autor, te va a encantar. Y un consejo que sí me dio y que le agradezco mucho es: lo que tú haces es muy difícil, porque hablar de una botella de agua pues, es muy absurdo, es imposible. ¿Cómo hablas de las pisadas de una gallina en un terraplén? Es dificilísimo, Paco, sí, pero me decía, si tú te cambias de punto de vista, busca el punto de vista desde donde puedas ver lo mejor, y si no te sale, cámbiate de punto de vista. No te des por satisfecha de ninguna manera. Paco dice que escribir es cuestión de muchas horas en la máquina, sí, es cuestión de muchas horas de fracasar. Y yo soy beckettiana, admiro a Samuel Beckett, ustedes conocen la obra de, por lo menos seguro, Esperando a Godot. Él dice algo así, no soy buena para memorizar: equivócate de nuevo, hazlo otra vez, equivócate mejor. Es mi guía. Cada día, no sé si me estoy explicando, me equivoco mejor. Quisiera tener la habilidad necesaria para contar todas las historias que me imagino, pero hay una que nunca he podido contar, nunca, y lo he intentado 1000 veces. La manera en que mi padre, vuelvo a mis dos personajes fundamentales, intentó salirse de la vida llevándose las palabras de mi mamá. No sé cómo decirlo. No sé, fíjense, ni siquiera tengo palabras para describirlo parado frente a la tumba de ella, empujando con la punta de su zapato la tierra de la fosa donde ella había estado metida, sepultada en esos momentos, y dijo una frase que parece muy tonta:
Estoy feliz porque esta tierra es buena, esta tierra da semillas, florecen las semillas, aquí sabía mucho de tierra y de semillas. Los secretarios de Agricultura, todos los que he conocido, debieron haber sido sus alumnas, porque he visto un atajo de, mejor no digo nada. Sí, pero ese movimiento, fíjense qué tontería, ese movimiento de su pie empujando con la punta un poco de tierra que cayó al ataúd, no lo puedo describir. No encuentro cómo decir el movimiento del pie, el sonido de la tierra, el azoro de todos nosotros al verlo así, y sobre todo no encuentro las palabras para decir cuánta soledad lo rodeaba y hasta qué punto la sombra de la muerte lo esperaba. Un día podré escribirlo. Has mencionado obviamente el peso de José Emilio. Y había que contar historias que son el contrapunto, el peso que ejerciste sobre José Emilio. No, nada de no, yo lo he visto y lo he oído. Y viajando con José Emilio, cuando no estabas, la palabra ¿qué diría Cristina? Regresaba una y otra vez y yo decía, no me hagas a mí ponerme en el papel de Cristina, cada uno que cargue con su esposa. A la buena, además. No, José Emilio no te percibía como un peso muerto en su espalda, sino como el contrapunto casi obligado de todos los días, pues, ¿no? Ustedes fueron una pareja ejemplar en muchos sentidos, pero el más potente es la cercanía, ¿no? Fuimos una pareja como todas, de las que se pelean en la mañana o en la tarde o a cualquier hora, que no siempre están de acuerdo, que no siempre aspiran a lo mismo, pero en medio de eso, de todas esas cosas completamente naturales, había un terreno en el que éramos profundamente amantes y amigos. Amantes en el mejor sentido y más profundo del término, y amigos también en el mejor sentido. Sí, Paco, yo le di a José Emilio, bueno, él me dio todo, absolutamente todo lo que soy, lo que tengo, todo, no quiero describir más. Pero yo hice algo que le gustaba mucho. Me decía, ¿sabes por qué me gusta tanto tu trabajo? Porque me devuelves, me metes a la casa un río de calle y de vida. Cada vez que regresaba me decía, ¿qué viste? Yo le decía, no, luego te cuento. Me decía, no, luego me cuentas, dime qué viste, qué te dijeron, qué había. Llegó a tal urgencia su necesidad de ese contacto, que ya con el celular era mucho más fácil. Me llamaba y me decía, por ejemplo, ¿en dónde estás? Pues estoy trabajando en la esquina de Mesones, en la puerta número 137, que es un lugar muy especial. Me decía, dime qué hay, quién está afuera, de qué está hablando la gente, qué te dicen, ¿hay árboles o ya no hay árboles? No puede ahí, me decía. No es que estuviera inválido, ni mucho menos, solamente estaba enfermo, una persona consciente de su limitación, que no quería enfrentarla demasiado en público. No era nada vergonzoso, ni vergonzante, ni muchísimo menos, era simplemente que a él no le gustaba que lo vieran decaído y tenía todo el derecho del mundo a defender su intimidad, esa intimidad de una persona que está enferma, pero que fue hasta en eso tan afortunado que no perdió su capacidad de pensar ni un minuto de su vida. Yo recuerdo el último minuto de su vida, lo recuerdo pensando y comentando y diciendo algo sobre un noticiero y sobre el programa que acababa de pasar, porque era viernes, y elogió profundamente a los poetas, a los cantores cardenches que habían estado en el programa. Ustedes conocen esos cantores, son siempre hombres del campo, no tienen partitura, ni texto, ni nada. Son 4 o 5. Uno es la voz cantante, dicta un verso y los otros lo tienen que seguir. Y él aplaude cuando quiere que lo sigan otra vez y hacen un coro. Es algo desgarrador, bellísimo, fascinante. Quedan en nuestro país 5 cantores cardenches, nada más. Tienen 70, 80 o más años. Nadie se ha preocupado por grabar sus voces. Unas voces que, como tantas otras, se van a quedar
en el vacío, en el olvido o en la memoria de algunos de nosotros. Así es. Hoy, yo creo que ya ha pasado el suficiente tiempo como para que te lo confiese, Cristina. Un día José Emilio me dijo, pero no se lo vas a contar a Cristina, ¿verdad? Y yo le dije, siempre y cuando tú no se lo cuentes a Paloma. Y nos dimos la mano muy ceremoniosamente en una calle en Chicago, que hacía un frío que pelaba, nos dimos la mano muy firmemente. Lo que no podía contarle a Cristina, ni él podía contarle a Paloma, es que veníamos de una comida, porque estábamos dando una serie de conferencias en la Universidad de Northwestern, y entonces veníamos de una comida que había organizado la universidad, en la que éramos 4 los invitados, José Emilio, yo y Elena Poniatowska y la China Mendoza. Pero la China Mendoza y Elena Poniatowska, por remilgosas, decían, no, ay, yo no quiero, ay, eso no se me antoja. Y José Emilio y yo nos comimos nuestra comida y la de ellas. La parte que no puedo contar es que luego dije, vamos a salir a pasear, porque yo no puedo ni hablar, y él me dijo, no, yo no puedo hablar tampoco. Todo esto lo dijimos hablando, claro, era metafórico. Y al llegar a la calle un día de un frío asqueroso, me dijo, Paco, me han contado que a unas cuadras, estamos en el Loop en Chicago, a unas cuadras aquí hay unas hamburguesas buenísimas. Y yo le dije, ¿en serio? Y él me dijo, sí, no sé quién me lo dijo, pues vamos a buscarlas. Y avanzamos caminando lentamente para hacer la digestión del atragón que nos habíamos pegado, y nos comimos de postre una hamburguesa de este pelo cada uno. Al terminar, ya nos costaba más trabajo hablar, se produjo la frase, pero no se lo cuentes a Cristina, y yo respondí, siempre y cuando tú no se lo cuentes a Paloma. Paloma hoy no está aquí, y José Emilio no nos acompaña, aunque sí nos acompaña. Los grandes poetas, los grandes escritores, los grandes rockeros y los grandes rojos nunca mueren, ¿no? ¿Sabes qué, Paco? Yo temo mucho, me asustan un poco las personas que no comen, así que ven a la comida así, o que ven una copa y dicen, ay, qué horror, yo no bebo. Eso me preocupa un poco, porque hay un rechazo a las cosas más elementales de la vida. La comida significa una comunión con la tierra absolutamente formidable. Bueno, viene de la tierra, pero además se muele en la piedra, se hace con las manos y además se hace con la memoria. Muchas de las recetas que conocemos, no creo que haya sido el caso de tus hamburguesas, las tenemos escritas en la memoria. Me parece maravillosa esa ceremonia secreta. José Emilio supo disfrutar absolutamente, como creo que pocas personas lo han hecho, del sabor, empezando por el café, por el agua, por el vino, por la carne, las pastas, la ensalada. Le gustaba todo lo que fuera un canto a la vida, le gustaba todo lo que fuera un indicio de placer, y él llenó de alegría y de vida y de placer todo el espacio que ocupó, que iluminó con su generosidad y con su inteligencia. Hablo así de él sinceramente, no quiero ni adornos ni decir que era un santo, ni mucho menos. Odiaba los pedestales, detestaba el exhibicionismo y detestaba sobre todo el poder. Le tenía miedo, decía yo, eso no, ahí sí no me meto, pero ejercía su imperio en el lugar, en el mejor lugar, el de las letras donde está escrito su nombre y todas las palabras de que nutrió su poesía: amor, pan, mujer, tierra y sobre todo mar. Era su pasión el mar. Buenas noches. Cerramos. ¿Firmas libros? ¿Firmas libros? ¿Quieres? Sí. Tenemos muchos. Ah, no tengo. Yo sí. Ah, yo no. Pero tú firmas los que nosotros tenemos. Bueno, está claro por qué me da gusto sentarme con Cristina a platicar. Hemos conseguido
No conseguimos un nuevo libro porque la editorial no nos quiso dar el descuento de autor y nos negamos a vender libros no es en nuestras cierto, ferias. Paco. No, luego te cuento. No, mejor me cuentas Mejor ahora, no te porque lo eso cuento. no está bien. No está bien, ¿no? Esta falta bueno, ahí lo dejamos. Pero conseguimos sopita de fideo a 40 pesos además. Y vamos a tenerlos en la mesa roja que está, ¿ya no está la pinche mesa roja? ¿Desapareció la mesa roja? ¿Está llegando la mesa roja? Ya va a llegar la pinche mesa roja para que no hable. Hay mesa sin mantel. ¿Y de qué color es la mesa? Va a estar firmando en la mesa color café Cristina y ahí mismo van a estar a la venta sus libros. Ha sido un placer y un honor para esta feria Muchas tener a Cristina gracias y Pacheco. buenas noches. Gracias.